Un escalofrío helado se arrastra por el aire cuando se menciona el nombre de Emily Rose, la joven cuya historia retumba en los rincones más oscuros de la memoria colectiva. La noche en que empezaron sus padecimientos, muchos dicen haber escuchado golpes extraños en el tejado y susurros que no provenían de ninguna voz humana. Fue en esa atmósfera opresiva que la familia de Emily comenzó a notar comportamientos que ningún médico ni psiquiatra lograba explicar. Ella despertaba con rasguños en la piel, como si algo invisible la atacara mientras dormía, y sus ojos, antes llenos de vida, se volvían huecos, casi inertes. Cuando murmuraba, su voz sonaba doble, desgarrada por un terror que no parecía suyo. Nadie podía ignorar aquellos síntomas mucho tiempo, algo siniestro parecía estar alimentándose de su cuerpo y su espíritu. La familia, desesperada, recurrió a la iglesia local. El sacerdote que atendió sus plegarias sintió un estremecimiento que se le clavó en el pecho en el momento en que escuchó la voz de Emily. Ella, con un tono casi gutural, recitó nombres extraños, suplicando que la liberaran de algo que ella misma describía como una presencia agobiante que la rodeaba y la atormentaba sin descanso. Mientras hablaba, sus pupilas se dilataban, y por segundos, parecía no ser la misma joven que, hasta tiempo atrás, estudiaba con dedicación y era conocida por su amabilidad. Su rostro se desfiguraba en gestos de pánico y su cuerpo, retorcido, lanzaba espasmos como si forcejeara contra cadenas invisibles. Cada encuentro con el sacerdote terminaba con un grito que helaba la sangre, un alarido tan desesperado que llegaba a oírse al otro lado de las paredes. Nadie en el pueblo dormía cuando caía la noche, temiendo volverse cómplice de algo inenarrable. Con la autorización de la familia y el aval de las autoridades eclesiásticas, se decidió iniciar un exorcismo. En la habitación de Emily, el ambiente se volvió tan opresivo que hasta mover las manos resultaba un esfuerzo agotador. Las ventanas se empañaban y por más que se abrieran, el aire interior parecía mantenerse espeso, difícil de respirar. El sacerdote llegó con su estola y el crucifijo en la mano, mientras ella, en una esquina, se balanceaba de un lado a otro, con la mirada extraviada y la boca apenas susurrando blasfemias y palabras ininteligibles. Cuando la oración comenzó, Emily se incorporó con una brusquedad antinatural. Sus huesos crujieron y su cabeza se sacudió de un modo que hizo que todos contuvieran la respiración. El crucifijo pareció irritarla de forma insoportable. Lanzó un grito que resonó por toda la casa y las paredes parecieron temblar. Si alguien se acercaba demasiado, ella lanzaba zarpazos como un animal acorralado, con una fuerza que reflejaba la magnitud de aquello que la poseía. A medida que avanzaba la ceremonia, empezaron a oírse pasos en el pasillo y golpes en la puerta, aunque nadie, fuera de la habitación, los producía. Las velas se apagaban una tras otra, sumiendo el lugar en una penumbra siniestra. El sacerdote, empapado en sudor, alzó la voz con desesperación para invocar la liberación de Emily, pero sus palabras se ahogaban en un murmullo envolvente que parecía surgir de cada esquina. Los adornos religiosos crujían, y una sensación fría recorría las piernas de quienes se atrevían a estar presentes. Cada rezo era devuelto con carcajadas espantosas, provenientes de una garganta que no sonaba humana. El padre y los ayudantes intercambiaban miradas de terror, sin atreverse a retroceder, pero dudando si el ritual podía llegar a surtir algún efecto. El rostro de Emily se contorsionó con furia mientras sus manos se aferraban al borde de la cama, convulsionando en un arrebato desesperado. Cataratas de palabras en lenguas antiguas brotaban de sus labios cuarteados y, por momentos, su cuerpo se alzaba en un ángulo imposible, desafiando toda lógica. Cada vez que el sacerdote recitaba el nombre de Dios, una arcada de furor sacudía a Emily, que respondía con llantos espeluznantes o con un silencio amenazante que detenía a todos. Afuera, la noche avanzaba lenta, implacable, y las ramas de los árboles azotaban las ventanas como si también quisieran escapar de la oscuridad que acechaba a esa familia. Hubo un instante en que pareció que la fuerza que la dominaba se debilitaría. Emily balbuceó el nombre de su madre, con la voz de la chica que una vez fue, rompiendo la barrera de esa espantosa entidad que la había poseído. Sus ojos se iluminaron por un segundo,
como si luchara desde lo más profundo de una cárcel infernal tratando de volver a la superficie. Pero su gesto de alivio duró apenas un suspiro, porque en ese mismo momento se escuchó un fuerte crujido en el techo, y un aullido desgarrador brotó de la boca de Amelie, ahora nuevamente presa de aquello que la consumía. El sacerdote continuó con las oraciones, pero el aire se volvió aún más insoportable, lleno de un hedor sulfuroso que producía náuseas y hacía lagrimear los ojos. Una por una, las oraciones se convirtieron en lamentos y el tiempo pareció retorcerse. Cada segundo era una tortura insoportable, la casa se llenaba de sonidos que no pertenecían a este mundo, susurros, aullidos, golpes detrás de las paredes que respondían a las frases del exorcista con escalofriante sincronía. La madre de Amelie, de rodillas en un rincón, rezaba con fervor, creyendo que un milagro podría salvar a su hija. El padre, abrazando un crucifijo con manos temblorosas, apenas podía mantenerse en pie, temiendo que aquello lo superara y se extendiera a toda la familia. Las sombras en el cuarto empezaron a adoptar contornos siniestros, y los ojos de Amelie se clavaron en cada uno de los presentes con un brillo cargado de odio, como si algo más allá de esta realidad se manifestara a través de su mirada. En un último intento desesperado, el sacerdote alzó la voz para sellar el ritual y roció el rostro de Amelie con agua bendita. Ella se tambaleó, lanzó una carcajada escalofriante y se derrumbó. Parecía haber un silencio total, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para contemplar si, finalmente, se había logrado expulsar a la entidad maldita. La madre se acercó temblorosa, llamándola por su nombre, mientras el padre sujetaba rudamente los hombros de la joven, esperando alguna respuesta. Sin embargo, no llegó nada de luz en aquella noche cerrada. Emily, con el cuerpo inmóvil y la piel helada, apenas dejó escapar un suspiro final. Los ojos perdidos en el vacío eran la única evidencia de que, en ese instante, algo reclamó finalmente su alma. Lo que siguió después quedó envuelto en susurros y rumores. Hay quienes dicen que el rostro de Amelie, en el féretro, mostraba una expresión de infinito terror, como si en ese último tránsito hubiera visto algo más horrible que la propia muerte. Otros afirman que la casa conservó ecos y sombras que repetían su nombre durante las madrugadas. El exorcismo de Amelie Rose, lejos de ser una lección o un simple dato curioso, quedó marcado como un episodio que encogió el corazón de todos los que estuvieron presentes. Su historia no acaba con alivio ni esperanza, sino que deja abiertas las puertas de un abismo insondable, un abismo que parece susurrar que, en cualquier momento, podría volver a reclamar otra víctima. Nadie puede borrar ese miedo que resuma en cada pared donde Amelie agonizó, porque la oscuridad no concede treguas ni finales felices, y la sombra que envolvió a Amelie Rose persiste, acechando en cada estremecimiento de la noche. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.